Hablemos. Hablemos. Buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos. Este podcast, como dicen los norteamericanos, que son videos muy famosos en estos tiempos. Y aprovechamos para hablar de Puerto Rico en estos videos. Este es el 8º capítulo de Hablemos en su segunda temporada. Y en esta ocasión vamos a hablar otra vez del doctor Ramón Emeterio Betances. Por eso tengo a mis espaldas una serigrafía del pintor puertorriqueño Rafael Rivera Rosa, quien lamentablemente falleció hace alrededor de un mes, el 17 de marzo de este año, 2025. Rafael Rivera Rosa, artista gráfico y pintor puertorriqueño, miembro de esa generación de pintores y artistas puertorriqueños de la década del 70, como Sambolín, Nelson Sambolín y otros amigos. Rivera Rosa fue discípulo de Lorenzo Mar. De esa generación de discípulos de Lorenzo Mar está Rafael Rivera Rosa. Betances otra vez. Sí. Me dijiste cuando viste el capítulo anterior de Betances que faltaba mucho que decir. Totalmente cierto, amigo Irán. Tengo aquí a mi izquierda a uno de los coproductores de este programa, Ramón Alfredo Bassat Morales. Ciertamente. Que me ha acompañado en varias ocasiones en estos programas. Y él me comentó cuando vio la semana anterior, que dejé mucho en el tintero, que dejé mucho que decir. Es muy difícil decirlo todo. Es muy difícil decirlo todo en estos programas. Mucho más cuando se trata del doctor Ramón Emeterio Betances y Alacán. Y partir de la presunción, Alfredo, de que la vida y la obra del doctor Betances era muy conocida en Puerto Rico. Y quizás no. Quizás haya mucha ignorancia sobre la vida y la obra de Betances. Sí hay calles que se llaman calle Betances en Mayagüez, aquí en Atorrey hay una calle Betances. Debe haber alguna escuela que se llama Betances. Recuerda, amigo, que Betances es anatema en época de España y en época de Estados Unidos. Bueno, anatema significa que no es simpático ni para el régimen colonial. Es como una maldición. Ok. Bueno, esa presunción de que Betances era conocido, quizás esté equivocada. Y para eso está este programa, para divulgar más la obra y la vida de Betances. Ahora, sin embargo, hay vasta bibliografía sobre Betances. Sobre Betances. Tengo aquí frente a nosotros, tenemos el Desterrado de París, que es un volumen voluminoso, libro sobre la vida y la obra de Betances, escrito por el doctor Félix Ojeda Reyes, a quien recomiendo grandemente esta lectura. Este es uno de los muchos libros que el doctor Ojeda Reyes escribió sobre la obra de Betances. Ojeda, se te olvida decir que Ojeda hizo un trabajo enciclopédico sobre la obra de Betances recientemente. Ayudó a recopilar la obra de Betances. Y al igual que él acaba de mencionar, yo tengo en mis manos Betances de Bonafuc y lo que yo podría llamar quizás un resumen de la obra doctoral y esencial de doña Ada Suárez Díaz sobre Betances. La bibliografía sobre el doctor Betances es extensísima, no solamente en Puerto Rico, sino en todas las Antillas y gran parte
de Sudamérica. También podemos mencionar como autores del libro sobre Betance a García Leduc, que tiene un libro que se llama El pensamiento heterodoxo en Betances y en su época. Y también el Carlos Ramas escribió un libro que se llama Antilla para los antillanos. O sea, que es abundante la bibliografía de Betances, que no debería ser desconocido. Sin embargo, según vimos en el documental de Tito Román, El Antillano, que termina con una especie de mini encuesta sobre si la gente en la calle conocía de Betances, y 6 de cada 10 dijeron que no sabían, excepto que era una calle en Mayagüez. Parte de nuestra obligación patriótica es divulgar y dar a conocer la vida y la obra de nuestros patriotas, valga la redundancia. Quiero aclarar que en Mayagüez el Centro Hospitalario Mayor lleva el nombre del doctor Ramón Emeterio Betances gracias a un grupo de doctores que se llamaron como grupo Médicos bajo la tradición de Betances, que dirigía en aquel momento el doctor José Román, anestesiólogo ya fallecido, anestesiólogo en el Hospital La Concepción en San Germán. Desgraciadamente, a 2 años faltando para cumplirse los primeros 200 años del nacimiento de Betances, mi querido pueblo acaba de cerrar el hospital construido bajo la inspiración de Betances, el Hospital San Antonio. Yo quisiera pensar que lo están cerrando momentáneamente para abrirlo con más esplendor el día del natalicio de Betances en los próximos 2 años. Pues vamos a comenzar sucintamente por el principio. Vamos a decir que Betances es la figura más prominente, más significativa de la segunda mitad del siglo XIX en Puerto Rico. Él es el alma y el gestor de la revolución puertorriqueña. El grito de Lares, que ocurre allá en septiembre 23 del 1868, es obra del doctor Betances. Betances estuvo 12 años, según sus propias palabras, intentando organizar la revolución puertorriqueña en contra del imperio y lo español. Así que Betances, la figura independentista, revolucionaria, más significativa de Puerto Rico en el siglo XIX, a la par con personajes como Hostos, que también mencionamos de manera muy sucinta en el anterior programa. Y como segundo Ruiz Belvis. Sí. O sea, hay todo un proceso histórico en el siglo XIX, que es cuando nace la identidad y la conciencia puertorriqueña, ¿verdad? Desde temprano en el siglo XIX. Betances es los momentos maduros de esa identidad criolla. ¿Sí? Betances, como ya dijimos en el programa anterior, nació en Cabo Rojo en el 1827, hijo de un hacendado, don Felipe Betances. Don Felipe Betances, dominicano, y doña Hilaria María del Carmen Alacán, puertorriqueña. No, don Felipe Betances era dominicano. Por eso acababa de llegar de... Él es dominicano, pero ella es puertorriqueña. Ella es puertorriqueña de ascendencia francesa. Sí. Como dije en el anterior capítulo o video, ella era hija o nieta de don Pedro Alacán, que era descendiente directo de una familia francesa que se ubica en el área oeste a fines del siglo XVIII. Don Felipe Betances y doña María del Carmen Alacán se casan en 1810 y Betances, como ya mencioné, nació en el 27.
A los 10 años, Betances, su padre lo envía a Francia, al sur de Francia, a Tolosa. Y quiero decir, de manera significativa, que Betances pertenecía a una familia de hacendados. Don Felipe Betances tenía una hacienda, la Hacienda del Carmen, en Hormigueros, y habían alrededor de 100 esclavos. O sea, Betances, al igual que Resbelvis, surge de una familia que tenía personas esclavizadas. Eso luego Betances lo intenta corregir, ¿verdad? En su campaña abolicionista, que le cuestan en 1858. La primera, habrá de costarle a Betances la primera destierro. Okay. Así que Betances, desde los 10 u 11 años, está viviendo en el sur de Francia. Eso ya lo mencionamos en el anterior. Pero hay un detalle que quiero apuntalar, o puntualizar, debo decir. En el 1848, Betances tenía 20 años, o 21 años, y participa en la Revolución Francesa del 48, donde destronan al último rey francés, Luis Felipe d'Orléans. Pero un dato que no mencioné en el anterior capítulo es que en ese mismo año, en el 1848, se publica por primera vez el Manifiesto Comunista, la obra de Carlos Marx y Federico Engels, que es el primer texto que dice que es el comunismo, el Manifiesto Comunista, en el 48. En esa época, Carlos Marx estaba en Bélgica. Bueno, estaba por toda Europa, en parte huyendo porque fue expulsado de Prusia temprano en esa década. Quizás por eso el manifiesto empieza con esa célebre frase: un fantasma recorre Europa. Y termina diciendo: el fantasma del comunismo. No, y el libro termina diciendo: proletarios del mundo, unidos. Esa frase dicen que la incorpora era la esposa de Carlos Marx, Jenny Marx. Esa última oración, sí, que participa en la redacción del Manifiesto Comunista, y no es muy conocido ese dato de la participación de Jenny Marx en esa obra, que acompaña a Marx durante toda una vida de martirio y de luchas revolucionarias. Okay. Pues es curioso que aunque Marx está allí, en el surgimiento del comunismo, y donde ocurre la primera revolución proletaria, porque esa revolución del 48 fue la primera revolución proletaria, donde el movimiento proletario es protagonista, a pesar de eso, Betances no menciona el socialismo o el comunismo en sus cartas. Bueno, pero no es que no sabemos hasta ahora, no se ha encontrado ningún documento que explique o señale que Betances y Marx se conocieron o en lo personal o a través de los escritos. Yo creo que, bueno, como te mencioné, Marx estaba en Bélgica. Después, a fines del año, del 48, Betances está en Puerto Rico en el verano del 48, como me dijiste ahorita. Sí, en septiembre regresa, a fines de septiembre regresa para iniciar los estudios. A los 21 años. Y cuando Marx se entera de la revolución en Francia, viene desde Bélgica y está allí por un largo tiempo. Y es muy probable que en algún momento, en alguna conferencia o alguna actividad, Betances y Carlos Marx coinciden. Sin embargo, repito, él no menciona eso en sus cartas conocidas, y conocemos alrededor de 500 cartas o más. Bueno, aquí se recogen en el libro de Luis Bonafus, no sé si los tienen aquí. Sí, este es uno de mis libros favoritos sobre Betances. Luis Bonafus era un periodista puertorriqueño de padre francés que vive en Puerto Rico temprano en su juventud, luego se muda a Francia, y Bonafus conoce a Betances joven y luego lo vuelve a ver Betances ya anciano en París.
Y lo bueno y novedoso de este libro, primero que es el primer libro que habla de Betances. Esto llega a Puerto Rico en 1902. Y aquí el prólogo, escrito por Luis Bonafuz, es sumamente interesante e importante. Yo conocí a Betances a través de Luis Bonafuz. Y aquí están alrededor, no sé, 150 cartas, quizás más, de Betances. Betances de Luis Bonafuz, los recomiendo. Para mí es el más simpático, el más atractivo de los libros sobre Betances, porque es su propia letra, su propia palabra, porque esto es una colección de epístolas, de cartas, escritas de puño y letra del doctor Betances. En sus clases de historia, la doctora Loida Figueroa lo mencionaba mucho y lo recomendaba como lectura esencial para conocer a Betances. Pues Betances está en el 48 en Francia y llega a Puerto Rico en el 54. En el 1954 tenía 27 años entonces. Ya era un médico, ya estaba graduado de la Universidad de París de Medicina. Sabemos poco del Betances del 48 al 54. Lo que conocemos a través de sus cartas. Y es en París, Francia, donde Betances escribe su obra literaria. Que la escribe en el lenguaje francés. Conocemos por lo menos 2 novelas de Betances. Los 2 indios, escrita en francés y luego traducida por José Emilio González, profesor José Emilio González. Y La Virgen de Borinquen, que eso lo escribe en Puerto Rico, pero también lo escribe. Bueno, comienza a escribirlo en el 58 en Francia, también en francés. La Virgen de Borinquen. Y también tiene una obra poética, escribió muchos poemas en francés. O sea, que el Betances literario escribía en francés. El Betances revolucionario escribía en español. Sus proclamas fueron escritas en español. Pero debemos dejar claro que si Betances está en Francia desde los 10 años, el idioma que realmente va a dominar en la expresión literaria ha de ser el francés, porque conoce mejor la literatura francesa que la literatura española. No es que no conociera la literatura española, pero conoce más a fondo la francesa. Y la expresión revolucionaria tiene que ser en español porque va dirigida a revolucionarios cuyo idioma fundamental es el español. Entre el año 1850 al 55, 56, 57, en Madrid, España, está José Julián Acosta y está Alejandro Tapia y Rivera, y ellos, entre otros puertorriqueños, comienzan a buscar documentos sobre Puerto Rico en los archivos de la historia de Puerto Rico, que están en los archivos de Madrid, en España. Algunos autores ubican a Betances en ese grupo, las sociedades de colectores de documentos históricos. Ahí está Tapia, ahí está Acosta y otros. Manuel Alonso, el del Jíbaro está ahí. Pero yo creo que Betances no está en España en ese momento. Betances en el 58 está en Puerto Rico. Y yo creo que Betances estuvo muy poco tiempo en España. Una hermana de Betances vivía en Barcelona. Sí, se había casado con... Y entre Tolosa y Barcelona, la distancia no es enorme. O sea, que hay comunicación entre el sur de Francia y la región norte de España, sobre todo Cataluña, ¿verdad? De Barcelona. Pero no sabemos si Betances visita España en algún momento. Sabemos que Betances ya tarde en la década del 70 va a Inglaterra y se reúne allí con un primer ministro de Inglaterra, que creo que era Gladstone,
el primer ministro Gladstone, y va allí a buscar ayuda para escarcelar presos políticos capturados por España en la guerra del 95 y las guerras previas. Y va allí a intentar que Inglaterra reclame la libertad Sabemos de los presos políticos. que Betances dominaba el idioma inglés. Betances vivió un año con los revolucionarios en Nueva York. Y en la escrito que hace sobre obra amorosa con Lita, cuando ella muere, él escribe esa obra influido literariamente por Edgar Allan Poe. Si nos adelantáramos en el tiempo, diríamos que esa obra es casi superrealista, porque finalmente en la obra él muere. Que es como si muriera Betances. Es el homenaje que él le quiere rendir a ella. ¿Sí? Betances, como dije, llega a Puerto Rico ya graduado de doctor y cirujano, medicina y cirugía, en el año 54 o 55. Su padre, don Felipe Betances, había fallecido en el año 54. Previo a eso, hay un incidente que lo conocemos a través de una carta que Betances le escribe a su hermana Demetria. Demetria era la hermana, una de las hermanas menores de Sí, porque Betances era el quinto, tenía 4 hermanas, él era el quinto y Demetria nació 2 años después. Hay mucha comunicación entre Demetria Betances y Ramón Emeterio Betances. Y en una de esas cartas entre ambos, él dice a Demetria: me enteré a través de tus cartas que mi padre hizo un expediente de limpieza de sangre. En 1840, Felipe Betances acude al Tribunal Superior de Mayagüez para pedir que la familia Betances sea sacada del libro de los pardos y los mulatos y sea reubicada en el registro civil de los blancos. O sea, que en adelante la familia Betances sea considerada ni mulata ni parda, sino blanca. Cuando Betances se entera de eso, le escribimos una carta, como ya dije, en 48 a su hermana, y le dice: mira, un poco burlón, nosotros que nunca hemos rechazado nuestra sangre africana, ahora, por obra de la ley, somos tan blancos como cualquier pelayo. Betances nunca rechazó su afrodescendencia, y eso lo destaca como uno de los personajes de Puerto Rico de mayor verticalidad y de mayor relevancia en términos de la identidad puertorriqueña. Esa carta está aquí en Bonafuz, del puño y letra de Betances. El expediente de limpieza de sangre era eso. Los pardos decían: no, somos blancos, somos muy religiosos, somos muy cristianos, muy católicos, no hubo antes en nuestra familia ni moros ni judíos, o sea que somos de sangre limpia. Ese ejercicio judicial o esa petición judicial duró en Puerto Rico hasta el 1870. Interesante ese aspecto, cuando los otros buscaban todo lo contrario, querer aparecer como que eran blancos aunque no lo fueran. Pero parte quizás de ese motivo de don Felipe Betances era su hija Ana de los Santos, Ana Betances, se casó con un José Tío. Y es posible, y me perdone la familia Tío, Salvador, Teresa y Elsa, si fue la familia Tío la que exige a don Felipe Betances que haga un expediente de limpieza de sangre. Los Tío son
originario de Cataluña. O sea, que tío es un apellido catalán. Tenemos en Puerto Rico todavía algunos tíos, están allí, están aquí. Como ya de Salvador, Tito Tío, Teresa y Elsa Tío. 3 prestigiosos puertorriqueños, profundamente patrióticos, como Tito Tío, mi amigo y abogado, ya sabe paso, compañero abogado. Pues eso ocurrió en el 48. Esa poeta. Elsa Tío poeta, desde muy temprano en su vida, desde adolescente, desde niña ya Elsa Tío era poeta. Así que José Tío, esposo de Ana Betances, muere en el 54 durante la epidemia del cólera morbo. José Tío muere en el 54. 54 o 55 o 56, debo precisar mejor, 55, porque la epidemia del morbo, la plaga de cólera, llega a Puerto Rico en el 54 a través del puerto de Naguabo y se riega por todo Puerto Rico, excepto Aybonito y Jayuya. O sea, menos Aybonito y Jayuya, todo Puerto Rico es infectado por el cólera morbo. En Mayagüez es donde más muertes causan. Esa es otra cosa. La isla menos morbo es otra cosa. Viene de otro incidente histórico. Quiero aclarar que Betances, durante esa cólera, durante esa epidemia, tiene un papel sumamente destacado junto con el doctor Basora. De hecho, ellos son los primeros que anuncian la cercanía de la epidemia allá en Mayagüez y entonces junto con las autoridades desarrollan todo un plan para poder atacar, pero la epidemia llega tan inmediatamente que no da paso a poder ejecutar el plan que ellos habían desarrollado. Y Betances es de todos los médicos, fueron muy pocos los que se quedaron huyéndole a la enfermedad. Lucha contra la enfermedad día y noche. Y cuando más tarde el gobernador envía a España un documento redactando, indicando las personas que se destacaron al máximo, a Betances no lo menciona. Ni a Basora. Ni a Basora tampoco, que fueron los dos. Se quedaron dando esa pelea. No los menciona. De hecho, el premio es que lo destierran en el 58. Ese es el premio por su obra destacada para evitar muertes en los tiempos del cólera. Ya le tenían miedo a su popularidad, que era conocido ya como el médico de los pobres. En el 58, en el 57-58, él está involucrado en tareas secretas de abolición de la esclavitud. Y en el 58, estando desterrado en Francia, otra vez vuelve a Francia, desterrado, que su prometida María del Carmen Henry Betances, hija de un francés, Justin Henry, y de una hermana de Betances, Clara de los Santos Betances, eran novios. La sobrina y el tío eran novios, y Lita junto con su señora madre viajan a Francia para que allí se efectúe el matrimonio. Una semana antes del matrimonio, que ya dije en el anterior capítulo, muere de tifoidea María del Carmen Henry Betances, novia prometida de Betances. Aclarar que ya había llegado la bula papal que permitía que, siendo
familiares La dispensa, la dispensa. que se casaran. Sí. Pero, y preparan todo para casarse, pero una semana antes es que ella empieza a sentirse enferma. Él la mueve de un pueblito que es cercano a París, que estaba, Merci, parece que es el pueblo, porque en París había mejores atenciones médicas. Y Betances va a resentir en su vida personal el que ella le pedía que la salvara y él no pudo. Y en algún momento dirá, la muerte me ganó la partida. Una frase algo parecida. Imagínense eso. Imagínense el golpe terrible sobre Betances. Haber perdido a su amor, a su novia, una semana antes del matrimonio. Salvador Brau menciona cómo Betances sufre esos años de duelo y de luto. Y menciona cómo se vestía Betances con un gabán tipo jolapa, largo, y un sombrero de ancha. Sí, cae en un estado de depresión tal que se despreocupa totalmente de su persona. Y es ahí cuando empieza a dejarse esa larga barba que lo habrá de caracterizar en todas las fotografías. Y usa ese gabán largo que usaban como una jolapa, dice Salvador Brau. Que una jolapa, algo así. Que usaban los estudiantes, pero que era una vestimenta pomposa, pero que en el caso de Betances no lo vemos como una cuestión pomposa, sino que va a ser el luto, porque era negra, eterno que va a llevar Betances. Basta decir que Pérez Moris, que era uno de sus peores enemigos, dice, y cito, su gran enemigo dice, en mi opinión, de los profanos, era Betances el mejor médico que existía en la isla y a él acudía la mayoría de los enfermos, con preferencia los peninsulares, lo mismo que los demás. Imagínense teniendo esa fama, el dolor que le tenía que causar no haber podido salvar al ser que más quería. Hay una frase o una expresión de Betances que cita García Leduc en su libro. Betances, a raíz de la muerte de Lita, de María del Carmen, Henry Betances, conocida por Carmelita, dice Betances, si Dios existiera, no hubiera permitido la muerte de Lita. Y si el alma existiera, ya Lita se hubiera comunicado conmigo. Betances comienza entonces a expresar su pensamiento agnóstico a partir de ese incidente dramático en su vida. Aunque Betances proviene de una familia que no era religiosa. De hecho, don Felipe era masón y simulaba ser católico. Y la madre de Betances, María del Carmen Alacán, tampoco acudía a la misa y cuando muere no pide que la visite un sacerdote para los últimos óleos o algo así. Y don Felipe, cuando tenía que ir a la iglesia por obligación, no se sentaba, se quedaba en la parte de atrás de pie. Pero también quiero recordar que si Hostos llama a Puerto Rico Madre Isla, Betances habrá de llamarla en honor a Lita, Amada Isla. Bueno, tenemos a Betances en el 58, pierde a su prometida allá en Francia, regresa a Puerto Rico con el cadáver embalsamado de Lita, contra viento y marea, trae el cadáver en una embarcación y entierran a Lita en el cementerio de Mayagüez. Sí, quien le hace todo el trabajo para que él pueda entrar y enterrar a Lita
en Mayagüez es su querido amigo Segundo Ruiz Vélez. Y quien acompaña a Betances durante todos meses de duelo es el pintor puertorriqueño Francisco Oller. Francisco Oller está muy cercano a Betances, y de hecho Betances tiene un busto de Lita creado a partir de una forma de perpetuar el rostro. Y hay un busto de Lita que acompaña a Betances durante toda su vida. ¿Qué pasó con ese busto de Lita? No sabemos. Pero hubo un busto de Lita y en ese busto trabajó el pintor puertorriqueño Francisco Oller, muy amigo cercano a Betances, debo decir, en ese momento. Hay una pintura, no sé si estoy equivocado, que se llama El Estudiante. Que dicen que ahí está, hay un estudiante al fondo que físicamente nos da la impresión que es Betances. Sí. Pues muy pronto Betances se involucra en las luchas revolucionarias de la República Dominicana. En el 1861 el presidente de la República Dominicana, Pedro Santana, intenta o le pide a España que regrese y que reincorpore a la República Dominicana como otra provincia ultramarina, que vuelva a ser parte de España. A principios del siglo, a fines del siglo XVIII, España posee la española, la región este, y luego en la Revolución Haitiana, que ya previamente España cedió la región este a Francia, Haití ocupa toda la isla hasta el año 1944, que obtiene su independencia de Haití, la República Dominicana. Pues volviendo a la guerra de restauración, que cuando España intenta anexar, ahí se incorpora a esa lucha desde Puerto Rico mediante programas, mediante documentos de apoyo a la República Dominicana para sacar de nuevo a los españoles de la española. Sí, porque ya él estaba cansado, Santana estaba, diríamos que prácticamente cansado de la guerra que llevaba contra los haitianos. Y por eso, como para tomar fuerza desde el punto de vista militar, le pide que vuelva a retomar, pero los puertorriqueños se ven involucrados porque tienen que ir a participar en esa guerra en contra de los dominicanos. Algunos consideran a Santana como un traidor, claro, y otros como un héroe, porque Santana, como acabas de decir, él pretende que regrese de España a dominar a Santo Domingo, a la República Dominicana, porque teme que Haití intente invadir y ocupar toda la isla. Por eso es que busca el apoyo, el protectorado, la protección de España, pero España dice, no, ningún protectorado, yo quiero ser de nuevo dueño de la isla, o de la parte este de la isla. Pues Betances se inserta, se involucra en esa guerra de restauración, escribe proclamas, y es por eso que en el año 63, ocurre su segundo destierro. En el 63. Sí, el gobernador Mesina. El gobernador Mesina es uno de los que decreta el destierro de Betances. Es el segundo destierro, como acabo de decir. Eso fue en el 63, 64, pero ya en el 65 Betances está en Mayagüez, de nuevo. Y es allí cuando trabaja en la construcción del Hospital San Antonio, es allí cuando construye su residencia, la Casa de los 5 Barcos,
que aún está allí en Mayagüez. Pone. Dicen que en ruinas, pero que aún está allí. Hay que restaurarla, ¿eh? Sería un proyecto Sería un bellísimo. proyecto bellísimo para ahora que se cumplen los 200 años de su Y nacimiento. convertirla en el Museo Betance, ¿verdad? Como existe el Museo Luperón en Puerto Plata. Betance está organizando el grito del área, la revolución puertorriqueña. Y en el año 67 es de nuevo desterrado. No recuerdo quién fue el gobernador, creo que fue Echagüe. Debe estar por ahí. Creo que fue Echagüe el que ocurre un intento de motín de los militares en el Morro, la guarnición de San Juan. Se aprovecha el gobierno español. Betance y Ruiz Belvi no tienen nada que ver con ese amotinamiento y aprovecha para enviar al destierro a un montón de puertorriqueños que no tuvieron ninguna relación con ese motín. 14 específicamente que no tuvieron que ver nada con ese motín son sacados de Puerto Rico. Es entonces que junto con Ruiz Belvi, Betance se va de Puerto Rico, porque ese destierro, distinto a los dos anteriores, lo obligaba a ir a Madrid. Y muy probablemente allí hubiese sido arrestado Betance. Por eso es que Betance y segundo Ruiz Belvi se van de Puerto Rico, se escapan a través de la costa sur. Algunos dicen que desde Mayagüez, la costa oeste, otros dicen que desde Ponce. Lo que sucede es que los vientos marinos no le favorecen y llegan de nuevo a una parte de Puerto Rico cuyo nombre se me escapa en este momento. Bueno, Díaz Sorel dice que fue a Caja de Muertos. Pero no, y hay otros autores que dice la Providencia. Provinciana. No recuerdo. La Montalva. La Montalva. Pero, y de ahí Betance habla de salir hacia Nueva York. Santo Domingo. Pero no puede. Y retoma el camino entonces hacia Nueva York. Sí, Santo Domingo acude, porque ya en Nueva York estaba Basora, el doctor Basora, y allí se estaba organizando en el 67 la primera sociedad revolucionaria de Cuba y Puerto Rico para hacer la revolución en Cuba y Puerto Rico. Allí está Basora, allá está un montón de próceres cubanos. Porque sucede que ellos se dan cuenta, originalmente ellos pensaban en los problemas individualmente, los problemas de Puerto Rico, los problemas de Cuba, pero de pronto se dan cuenta la necesidad de la unidad y la organización y organizarse, porque los problemas eran muy parecidos y no semejantes, y el enemigo común era España, lo que los lleva a unirse. Ahí es que empieza Betance también a tomar con más claridad la concepción aquella de Hostos de la Confederación. No, yo creo que fue Betance el que origina la idea. Bueno, la idea de la Confederación Antillana, quien la origina es Simón Bolívar, quien piensa primero en ir al Caribe y quitar la España, Puerto Rico y Cuba, es Simón Bolívar, en 1824, con la idea de incorporar a las Antillas en la Gran Colombia. O sea, que es Bolívar. Luego Betance recoge ese pensamiento de unidad antillana y hay que el sueño antillano de la Confederación de las Antillas, que Hostos también lo menciona en España, allá en el 65, pero Hostos, don Eugenio María de Hostos, incluía a España en esa confederación. Sí. Lo incluía. Por eso es que muchas veces Betance miraba con cierto recelo a Hostos, porque creía que Hostos era demasiado idealista. En una carta a Basora dice que está ahí en el libro de Bonafus, dice, no le cuente estas cosas
a Hostos porque ese muchacho siempre está en las nubes. Está aquí, en este libro. Hostos era 11 años, 12 años menor que Betances, o sea, que Betances lo veía como un padre. Y Hostos también veía luego a Betances como su gran mentor. De hecho, Hostos gira de esa visión idealista de España hacia una visión revolucionaria, gracias a su relación con Betances y con Luperón, ¿no? Con don Gregorio Luperón, otro héroe dominicano. Pero hay que aclarar que Betances también sufrió del idealismo de que Estados Unidos... ¿Quién? Betances. Hostos. No, pero Betances en un momento dado pensó hacerse ciudadano. Ah, no, eso es otra cosa, porque tiene una visión. Perdóname, no. Lo que pasa es que para defenderse defenderse de España, que lo está persiguiendo constantemente por todo el Caribe, por Venezuela, por San Tomás, por Nueva York, por Haití, está la policía secreta persiguiendo a Betances. Y Betances, para usarlo como un mecanismo de defensa, pide la intención, no se hace ciudadano americano, norteamericano o estadounidense, la intención de ciudadanía. Y eso es lo que lo protege cuando el gobierno danés en San Tomás intenta arrestarlo allá a pedidos del gobierno español. Si me permites, dice doña Ada Suárez lo siguiente: la estadía en Nueva York es breve. En vísperas de abandonar la ciudad el 21 de agosto de 1867, Betances suscribe una declaración, Declaration of Intention, haciendo constar su intención de adoptar la ciudadanía norteamericana en presencia del secretario de la Corte Superior de la ciudad de Nueva York. Siente una gran admiración por la nación que ha declarado en su constitución que, y cito, todos los hombres han sido creados iguales, que acababa de librar, según algunos, una guerra de 4 años por afirmar el principio de igualdad social. Estados Unidos es entonces, para los hispanoamericanos, el pueblo a quien parece lógico volver los ojos cuando de libertad se trata. Más tarde será Calibán. Todavía se le mira como Ariel. Muy bien, sí. Valga la aclaración. Betances en el año 67, su primera proclama es donde él plantea los 10 mandamientos de los hombres libres. Los 10 mandamientos de los hombres libres. Y uno de esos mandamientos, el primero es la abolición de la esclavitud. Y ahí está la libertad de culto, libertad de expresión, el derecho a votar los impuestos. Ahí está el derecho a elegir sus autoridades, el derecho a poseer armas, que ya está en la Constitución de Estados Unidos. Ese es el Betances del 67, y su concepción política es liberal, el liberalismo. Aunque conoció el comunismo en Francia, su pensamiento siempre fue liberal. Ahora, ser liberal en esa época era ser revolucionario, porque el liberalismo era repudiar los regímenes autoritarios y monárquicos, como había en España en esos tiempos. Ok, hay un dato que no quiero dejar de pasar, de mencionar. Cuando fallece Elita, él está 2 años en duelo, pero en algún momento en 1860 o 61 conoce a Simplicia Jiménez Carlos, que es mayagüezana, o caborrojeña. Simplicia Jiménez Carlos, hija de Celestina Carlos, quien trabajaba en la hacienda del Carmen en Hormigueros. O sea que la madre de Simplicia Jiménez Carlos conocía a los Betances porque trabajaba
en la hacienda del Carmen Hormigueros. O sea que es muy probable que Simplicia, jovencita, una niña, ya había visto a esa figura atractiva, atrayente, a ese ser humano de gran atractivo físico y espiritual e intelectual, y se enamora de él temprano. En el 60 ya tendría, ella nació en 1842, 1842 nació en doña Simplicia Jiménez Carlos, así que en el 52 son 10 años, en el 60 pues serían menos de 20 años de edad. ¿Okay? Repito, nació en el 42, 1942. Y hay una historia que yo creo que es leyenda. Simplicia ve a Betances en una retreta en Mayagüez o en Cabo Rojo, y allí se conocen. Y un día después, Aclararon que es una retreta. retreta. Que hay muchos jóvenes. Ah, sí, orquestas que van a las plazas, grupos de músicos que van a las plazas bajo estos. Las retretas son. Algunos estaban bajo techo, otras sin techo. O sea, al aire libre. No es el gazebo, ¿eh? Una forma de. En lo que sería algo así como la plaza pública. Eran las plazas públicas, eso, como todavía se hace. Y una de las cosas que se practicaba era que las señoritas iban cogidas del brazo, dando vueltas alrededor, y los varones en dirección opuesta, de forma tal que en algún momento se encontraban y se miraban. Esa era parte esa costumbre duró en Puerto Rico hasta los años 80. Era parte del pueblo. Bueno, hay algo que parece leyenda. En un momento, Lita, con sus dos maletas, llega a la puerta de Betances en Mayagüez, le toca la puerta, Betances abre la puerta y ella le dice: vine a quedarme con usted. Y entonces él le dice: pues pasa. Esa historia da base a mi novela El espía de Betances. Porque un dato curioso, como dije al principio, Betances ha escrito más de 500 cartas, que son miles de cartas, de su puño y letra, y apenas menciona a Simplicia. Le dedica más cartas a la difunta Carmelita Henry Betances que a su compañera viva, Simplicia Jiménez Carlos. Creo que la menciona 3 o 4 veces. Pero de ahí en adelante ella lo va a acompañar en todas sus vicisitudes, en todos los caminos. Simplicia va a estar al lado de Betances, apoyándolo. Simplicia y Betances están en San Tomás cuando ocurre el terremoto del año 1867. Simplicia cuenta que estaban en una casa de mampostería de ladrillo y apenas salen y se derrumba el techo. Él en cuerpo de camisa y ella en refajo. Y desde allí, desde una loma en San Tomás, ven esa enorme montaña de mar, de agua, de mar, coronada por una espuma blanca. Y eso es un tsunami. Y lo describe Betances en una de sus cartas. Y doña Ada también lo menciona. Bueno, esa vida entre Simplicia y Betances dura hasta la muerte. Betances muere en septiembre del 1898 en Francia, en París, para ser preciso. Hay muchas cosas, hay otros datos, hay algo más de Betances. Bueno, Betances se involucra junto con Luperón y Hostos en la guerra contra la dictadura de Buenaventura Báez, que también está pretendiendo ahora que Estados Unidos incorpore a la República Dominicana como un estado de la nación norteamericana. Sí, hay unas palabras que me gustaría mencionar. Después del grito de Lares,
el temor, porque hay que admitirlo, el miedo hundió entre los puertorriqueños. España ofrece hacer unos... ¿Pero miedo a qué? Por lo que había sucedido de que España había derrotado el intento de establecer la república en lo que nosotros conocemos como el Grito de Lares. Y dice Betances unas palabras que me parecen que siguen siendo ciertas hasta el día de hoy. Puerto Rico está en una borrachera completa. Allí están borrachos con las reformas que no le han dado. Se han embriagado por el olfato. Es el espectáculo más raro y triste. El de todo un pueblo, chicos y grandes, celebrando las libertades que creen tener y que no tienen. Desde Nueva York, Betances ataca la represión, denuncia, debo decir, la represión contra los puertorriqueños después del Grito de Lares. El gobernador Sanz es el encargado de reprimir a los puertorriqueños y perseguirlos. Y entre los perseguidos están los autonomistas. Ahí está Valdoriotti de Castro. Hay algo que debo decir. Bueno, hubo miles de encarcelados por todo Puerto Rico, las cárceles reales, en Aguadilla, en Arecibo y en El Morro. Y muchos mueren de enfermedades contraídas en el entierro. Por eso, eso es parte de lo que ayuda a que todas esas enfermedades, temiendo una epidemia, empiecen a liberar. Quiero destacar, Alfredo, antes de irnos, Betances siempre decía, o dijo, o escribió, que lo que faltaba para hacer la revolución en Puerto Rico eran tres cosas: dinero, número uno; número dos, dinero; y número tres, dinero. Y él resentía la falta de apoyo de los ricos. Y resentía también la falta de apoyo de los liberales. De hecho, él se arruinó. Entre ellos Acosta y Valdoriotti de Castro. Él no entendía cómo esos liberales todavía continuaban pidiendo reformas a España. Y Betances decía, es que España no puede dar lo que no tiene. O sea, ¿por qué ustedes insisten en pedirle a España reformas cuando ni siquiera allá hay liberalismo y reformas? ¿Okay? Esa frase es muy betancina, que nadie da lo que no tiene. Y que España no puede dar lo que no tiene. España no la podía dar. España no podía dar. Si su propio país tenía problemas graves, gravísimos, por razones económicas, ¿cómo iba a ayudar a sus posesiones ultramarinas? Hay que destacar que Betances atribuye la falta de apoyo económico de los ricos en Puerto Rico, de la burguesía criolla, de los comerciantes puertorriqueños y de los liberales puertorriqueños. Eso fue quizás el ingrediente que afectó la revolución en Puerto Rico. Y desde entonces comienza a plantear que la revolución tenía que venir de afuera. Y es ahí que busca el apoyo de Gregorio Luperón, es ahí que busca el apoyo de Máximo Gómez. Hay dos intentos más de la revolución en Puerto Rico, unos en Camuy y otros en Ciales. Y en el 75 están Hostos, Luperón y Betances en Puerto Plata organizando otro intento de venir a Puerto Rico con una fuerza militar. Es un mito que acabo de decir. La primavera del año 1875 hace un viaje a Haití y Santo Domingo, y cito, con el objeto de estudiar estos países, como diría a un amigo, y de ver siquiera de lejos la tierra de promisión. Cierro la cita. En Puerto Plata se reúne con Eugenio María de Hostos, procedente de Nueva York, y con el general Gregorio Luperón, como él acaba de señalar. Dentro de la vida revolucionaria de Betances, llena de tantas amarguras, este viaje al Caribe es un oasis. Es muy probable que Simplicio estaba en Francia
mientras está aquí en el Caribe, en el 75, haya dejado a Simplicia en Francia, o lo haya traído. Sabemos poco, muy poco sabemos de la vida junta entre Simplicia y Betances. Por eso yo es que en mi novela El espía de Betances, yo uso mi imaginación para cubrir esa laguna de la relación entre Simplicia y Betances. Y estando en Puerto Plata, tratando de reciprocar las atenciones que recibió del pueblo dominicano, se dedica a hacer labor médica completamente gratis, al extremo de que los naturales de allí le llamaban el médico santo. Betances siempre está luchando por la libertad de las Antillas. Su frase es Antilla para los antillanos. Él no solo se involucra en la lucha de independencia contra la anexión de Estados Unidos o de España en los años 63 al 67, también luego desde Nueva York y luego desde Francia, desde París, se involucra en la lucha revolucionaria de la guerra de independencia de Cuba. Sí, que si Monroe había dicho América para los americanos, Betances le contesta, muy bien, América para los americanos, pero las Antillas para los antillanos. Okay. Así que, ¿en qué momento Betances regresa a Francia ya para definitivamente vivir en Francia? En el 75 aún está en el Caribe. Luperón, que fue presidente por un breve periodo de tiempo de la República Dominicana, lo nombra embajador de la República Dominicana en Francia. O sea, de hecho, hay un momento dado en que le ofrecen a Betances la presidencia de la República Dominicana. Sí, eso nos avisa. Habría que enmendar la Constitución y se ofreció Luperón a hacerlo, a enmendar la Constitución dominicana para permitir que una persona no nacida en la República Dominicana fuera candidato a presidente o presidente. En Francia no solamente está trabajando por la República Dominicana, sí, por Cuba, sino que también es nombrado representante del ejército revolucionario en París, Francia. Y está allí buscando dinero, buscando apoyo. Hay una famosa carta de José Martí, recogida en el libro de don José Ferrer Canales, ya muerto, que se llama Cuba y Puerto Rico, en donde Martí le pide, le ruega, Martí se llama hijo espiritual de Betances, que se haga embajador de la manigua en Francia y Europa. Es una carta realmente conmovedora. Esa carta no llega nunca a manos de Betances. Betances, cuando llega a manos de Betances, ya Martí está muerto. Ya ha sido asesinado en Dos Ríos, en Cuba, donde él va a participar en la revolución. José Martí, a pesar de que todo el mundo le dice que no, Maceo y Máximo Gómez que no, que su rol es en Nueva York, ¿verdad? Organizando la revolución desde Nueva York, no es en el campo de batalla. Martí aún así acude al campo de batalla y allí muere en 1895. Pero esa participación de Martí responde a los que nunca faltan, que lo acusan de ser un cobarde, de ser un capitán araña, de que montaba a la gente en el barco y él se quedaba en la orilla. Y contra eso, él quiere demostrar que eso no es así. No. Martí y Betances nunca se conocieron, o sea, nunca se conocen personalmente. Intercambian cartas, muchísimas cartas. Algunas llegan a manos de Betances después que ha muerto en Cuba el apóstol José Martí. Así que durante todo ese último tercio del siglo XIX tenemos a Betances en Francia. Allí se destaca como un gran médico, le dan la medalla de la Legión de Honor
que como me dijiste en un momento, significa como un premio Nobel, Hoy, ¿verdad? hoy sí, hoy En sería un medicina. premio Nobel. Un Nobel. Y allí, desde Francia, ves cómo Puerto Rico se convierte en colonia de Estados Unidos. La ocupación, la invasión ocurre entre mayo y julio del 98. Betán se muere 2 meses después, en septiembre. Era diabético. Sí. Y desde allí dice que hacen en una carta a Lola Rodríguez de Tío, que hacen los puertorriqueños que no se rebelan, que no se rebelan. Bueno, vamos a invitar al gobierno de Puerto Rico que dentro de 2 años se organice la celebración del bicentenario del doctor Betances, padre de la patria puertorriqueña. Y que quede claro aquellas palabras de Martí, que las Antillas juntas se salvarán o juntas habrán de perecer. Bueno, ahora nos despedimos. Vamos a Autofelicitarnos. no, pero ciertamente. Vamos a mencionar, vamos a mencionar al asistente de producción, Milda Reyes Franco, al director técnico, Adrián Siaca Pérez, y a 4 personas que auspician, no, 3 personas, porque tú eres una de ellas, tú eres co-creador, tú eres uno de los creadores de este podcast, que origina este espacio. Mencionar como auspiciadores a Ángel Bruno Méndez, a Hidalida Santiago y a Rubén González. Con estos nos despedimos. Hasta la próxima. Hablemos. Muchas gracias. Buenas tardes.